Lila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí muy contenta hoy, ¿Por qué? Cuéntame. porque tenemos una invitada que me hace mucha ilusión, que llevo siguiendo desde que abrí Punta Paradiso, porque abrió un proyecto justo a la vez, creo que de hecho el mismo día que yo, un proyecto que tiene mucho que ver con Punta Paradiso, y me hace ilusión que hoy cuente aquí su historia y que les inspire a todos los demás. Ay, qué guay. ¿Y quién es? Cuéntanos. Es María Lava, de Alava Suite. Hola, Hola María, ¿Qué ¿qué tal? tal? bien, bien. Muy contenta también de estar aquí, la verdad. Nunca imaginé, pero me moría de ganas, la verdad. ¿Has conocido Punta Paradiso ahora, Por de primera hecho? vez, sí, sí, sí. Así que nada, todo surgió en otra isla, además, En el que Hierro. fue puente para venir para acá, en el Hierro. Sí. Sí, En el Lava Circular. en el lava circular, de fiesta. ¿Cómo surgen las cosas buenas? Como todas las entrevistas de Balcón Paradiso. Literal. Todas surgen con una cerveza dorada. Sí, sí, sí. Además fue muy guay porque nos conocíamos en el mundo virtual, pero Total. no en el real. Así Sí. que fue como, ¡ah, Lila! Total. Y de ahí, pues, en cuanto me lo contaste, obviamente me encanta la idea. Porque ustedes cuando, o sea, lo del mundo virtual, que fue a la hora de abrir cada una sus proyectos, ¿conectaron a través de los proyectos o cómo O Ay, sea, fue? no. conectamos, pero no es ni que hablásemos nosotras, sino como... Bueno, alguna vez nos Sí, alguna escribimos. vez hablamos, pero que fue como lanzar de abro esto y darme cuenta de que a la vez estaba abriendo un proyecto que para mí tenía mucho que ver con esto en Lanzarote, con una chica joven, no sé cómo de repente, en plan, qué casualidad, el mismo día, el mismo mes, A ver, a mí me encantó porque fue una manera de no sentirte tan sola, ¿no? total. O sea, que fue como, vale, hay alguien igual de loco que yo. Porque para quien no conozca el proyecto, por ejemplo, ¿en qué consiste Alaba? Alaba Suites es como un hotel boutique. ¿Vale? A nivel experiencia se percibe así. También son 6 suites, más coincidencia. Sí. Total, ¿eh? También servimos desayunos, un poco como aquí. Nos falta la fiesta. Ahí somos más... Habrá que organizar Tengo que venir yo algo. aquí. Habrá que organizar algo Sí, para sí, allí. sí, sí. Ojalá. Y nada, y un poco pues intentando dirigirnos a otro tipo de turismo, a otro tipo de experiencias, que ahora mismo sí es verdad que están más en auge, lo cual es súper positivo, pero en su inicio era menos, no había tanta oferta a lo mejor. No, No sé total. aquí, pero en Lanzarote ahora mismo se está apostando bastante por ese tipo de experiencia. ¿Y en qué zona de Lanzarote está? En Costa Teguise. Ah, vale. Yo tengo una curiosidad porque el Punta Paraíso, la casa ya existía y fue una casa que, bueno, se arregló y demás, y luego se utilizó para eso. Pero en tu caso, ¿construyeron desde No. cero o ya existía también? Ya existía también, Ujú. se reformó. Vale. Es más, yo el día que llamé a la inmobiliaria dije, bueno, quiero ver, porque siempre estaba como buscando, al final, no sé, los proyectos no nacen de un día para otro, tienen una gestión previa muy profunda, ¿no? Y llamé y me dijeron, bueno, yo te la enseño, pero no te va a gustar. Y yo, bueno, se supone que me la tienes que vender, pero vale. Nadie la quería, ¿sabes? Era como un desastre de casa. Pero yo en cuanto la vi, como que dije, vale, es esta, ¿sabes? Me guió bastante por intuición, un poco así, pero... Y la hace- reformaste tú también, ¿no? Sí, 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 fue una Todo el reforma diseño de integral, pero la interiores. estructura estaba. O sea, la Ya, estructura ya. estaba. Pero bueno, diseño de interiores y Sí, todo. eso sí. Colaboré con ebanistas de la isla Vale. y todo lo que viene a ser madera se hizo con un diseño, bueno, trabajamos conjuntamente, obviamente. Vale. Y después sí, o sea, es un estilo más orgánico y minimalista, no hay como mucha saturación. Eh, Es lindísimo. Felicidades, sí. Gracias. No, la gente está contenta y sobre todo, obviamente lo que decía, no es como ya la compras y empiezas a trabajar. Yo estuve años trabajando en la idea. Hay un proyecto previo y en ese proyecto... ¿Por qué la te forma- da? ¿Por Por qué me ahí, da por hacerlo? sí. Bueno, yo siempre digo que Alaba Suite es un proyecto que surge de una necesidad. Yo al final estaba estudiando, bueno, terminé mi carrera de Publicidad y Relaciones Públicas especializada en gestión de empresas de moda y tenía mi puesto de trabajo, bueno, una oferta en Nueva York donde estuve haciendo mis prácticas, pero tuve que volver a la isla porque mi padre se puso muy malito y finalmente falleció. Entonces estuve en una tesitura que era o mi familia o mi carrera, que era mi sueño, la verdad, que era muy pasional.
Y nada, fue muy duro, años complejos y ya después de poco a poco salvar la situación que... Porque estuviste ayudando ahí en la empresa familiar, ¿no? Sí, yo estuve trabajando en restauración durante 6 años. Entonces, bueno, me podría haber quedado ahí, además fue muy duro porque al final eran proyectos que contaban una historia y me vi que no era la historia mía, que quería vivir mi vida. Entonces al final dije, bueno, hay que lloradita y a seguir, ¿no? Siempre hay un margen de queja, de estoy muy incómoda, no me gusta esto, pero llegó un punto que dije, bueno, deja ya de quejarte y lamentarte por tu vida, eh, ¿sabes? Porque yo había renunciado a mi sueño Ya. y lo Qué volvería a va. hacer 1000 veces, ¿sabes? Porque mi familia obviamente va delante de todo, pero primero fue aceptar que A los yo 21. elegí eso. ¿A los 21? A los 21 A los empezaste 21, con... sí. Claro, me Wow. enfrenté a una plantilla de 50 personas en un Muy sector heavy. un poco loco. Es muy apasionante, pero bueno, o sea, fue complejo. ¿Cómo fue ese momento, en plan, con 21 años, verte al frente de una plantilla de 50 personas? En plan, ¿te respetaron desde el día uno? ¿Te costó hacerte No, tu no. hueco? ¿Cómo fue? Yo me gané el respeto. Sí, es verdad que estoy muy contenta con mi trabajo y me gané el respeto del equipo. Obviamente, siempre hay alguien. En general, tenemos muy buena gente, pero siempre hay alguien que no vas a Pintándote unas gustar. Tienes patitas una de gallo. figura. No, y después que tienes una figura que siempre es un poco. ¿Sabes? Problemática, ¿no? Eh, no problemática, sino que. Bueno, sí. De ser joven, dice. En Y ese ser contexto. jefa. Ya. Claro, ser mujer, ya. joven, Bueno, y ya solo jefa, ya Sí, al ya final no. no vas a gustar a todo el mundo. Quiero decir eso, Claro. ¿sabes? No, al principio intentaba como gustar a todo el mundo, contentar a todo el mundo, y fue como un proceso de decir, bueno, Ya que al final eso si desgasta me un montón. odias no pasa nada, está bien. O sea, yo Claro. he sacado lágrimas a gente que me está insultando, pero entiendo que es su dolor y es como, bueno, no pasa nada, quiero una botella de agua. ¿Sabes? Y eso también es duro porque, bueno, era joven y también pues a lo mejor pecaba un poco de intentar como peace and love con todo el mundo y hay que aceptar que no a todo el mundo le vas a gustar. Ya, Ya claro. está. Pero sí que me tuve que envejecer muchísimo, obviamente, y el respeto me lo gané, pues si había que limpiar un baño porque a alguien le había entrado diarrea, la primera que iba a limpiar era yo. La que se había que pintar, pintaba yo. Ya. Así que, o sea, lo que hice fue mancharme mucho las manos para dar ejemplo. Claro. Para dar ejemplo, entonces sí es verdad que ahí a nivel trabajo soy bastante ¿Te ha tocado fría. limpiar también en Álava Suite? Sí, hombre. Hombre, yo cuando empecé, Claro, yo aquí yo hacía igual. todo, Todo. todo, todo, todo. A lo mejor en el proceso iniciales también estaba Herminia, que forma parte de nuestro Vale. equipo, que la amo. Hola, Herminia. Que venía días puntuales, ¿sabes? Pero a lo mejor tenía como 6 salidas y era físicamente, Ya, imposible. temporalmente, mejor dicho, imposible de hacer, ¿no? Y venía días puntuales y... O pero típico sí, que o te sea, fallan un día alguna y de repente te ves ahí, cosas así. de alguna... Bueno, a mí me ha pasado mucho de limpiadoras que de repente pues se ponen malas y no te queda otra que... Yo la verdad es que me siento Tenido suerte. súper afortunada Vale. porque obviamente pues sí, hay cosas que pasan en la vida y es súper entendible, pero me siento que somos un equipo total, ¿sabes? Vale. En plan de yo estoy ahí para ti, o sea, con todo y ellas están con todo conmigo. La verdad es que estoy encantada. guay. Sí, somos una familia, la verdad. Y ahora tengo equipo, ya no estoy sola, porque al final, por eso también verte a ti iniciando este proyecto es como, vale, pues, pienso que todos necesitamos como que alguien referentes, ¿no? Sí, No sé. total. Y, y nada, y fue para mí un impulso, la verdad. Pues igual que cuando hablas con personas también que se han adentrado en proyectos y todo, dices tú, vale, ok. De hecho, yo creo que los desayunos, porque yo aquí al principio tenía buffet y tú empezaste con los desayunos haciéndolos tú, ¿no? Sí. Como que eso algo, o sea, ahora no recuerdo, pero sí fue como, es que en verdad se debería hacer un desayuno de más calidad y seguramente hayas influido en eso, de pasar del buffet a hacer un desayuno
Ya. que estuviese más acorde con lo que para mí era la experiencia de esto y Claro. como con más cariño para hacérselo a cada persona, ¿no? O sea, al final, Alaba Switch es un proyecto súper personal. O sea, básicamente viene Sí. a hacer lo que a mí me gustaría Total. encontrarme. O sea, es tan simple como eso. Es que siempre es ¿Sabes? como, no es tan difícil, No. es pensar qué es lo que tú quieres. Exacto. Sí. Y después también los sentimientos que quieres transmitir. Al final, yo siempre digo que una empresa o un proyecto es una persona. Entonces tienes que ir construyéndola. ¿Cómo es? Simpática, cercana, más fría, más 100%. elegante. Entonces yo voy construyendo un personaje. Yo lo hago, es mi forma de trabajar. Construyo un Total. personaje. Y apelo directamente a las emociones. Porque cuando tú generas un lazo directo con las emociones, el lazo, o sea, esa conexión perdura en el tiempo. Cuando yo voy a algo muy material y muy superficial, pero no te llevo a la patatita, me vas a olvidar, ¿no? Total, Entonces lo que intento hacer siempre es como, ¿qué es esta persona? Pues va a ser, o sea, como una amiga, ¿cómo la recuerdas? ¿No? Pues esto es igual. O sea, Qué guay. y fue maravilloso ver como todos los sentimientos a los que intentaba em, em, enlazarme, los clientes me lo decían, sin yo decírselo. ¿Sabes? En plan de, pues por ejemplo, uno era la calma, uno era la cercanía, uno era la privacidad. Y me decían, es que Alaba Suites es un sitio de calma, de privacidad y cercano. Y es como, guau, qué heavy, ¿sabes? Que a través de tanto, un tramado súper complejo, aunque parezca muy simple de cara a la galería, Ya, encuentras ese resultado, Qué guay. ¿sabes? Y eso es súper satisfactorio, brutal. la verdad. Pero bueno, que me costó un montón, ¿eh? O sea, yo pensaba, ya la obra fue algo maravilloso, la verdad. O sea, yo siempre digo que más difícil de emprender, obviamente tienes que trabajar 24/7, pero lo más difícil, a mí, lo más difícil fue la presión económica. O sea, esto sí es verdad que... Y creértelo aunque hay cuando- proyectos que no requieren tanta Ya. presión económica. Claro. A lo mejor dejas de percibir tu sueldo, pero no es en plan de dejo de percibir plus me endeudo, Claro. ¿sabes? Y creértelo cuando no existe, porque yo supongo que cuando Ya. ya lo ves construido y tal, es en plan, vale, ya me pueden reservar habitaciones, pero como que el momento de la obra para mí es en el que la gente a lo mejor que no tiene tanta visión en mi entorno, no lo ve, como que no entiende el proyecto y lo que tú tienes en tu mente de lo que se va a convertir y es como que te ven un poco como... Hay ánimo, ¿no? Sí. A ver si tienes Además, suerte. Esto es difícil. nadie tú sabes, entendía ¿no? nada. O sea, era como Si en no plan te de- sale, tú siempre puedes Sí. volver a la arquitectura. Sí. Como que hay un rollo ahí de qué mona ella intentándolo, pero no, como no existe, Claro. es tú creyendo en tus sueños nada más Sí. y que eso dura 2 años, ese creer sin que Sí, exista, sí. no sé en tu caso. Dando, pero en el dando, mío- dando, dando y Sí. perdiendo. Sí. Claro, Sí, porque es un acto de fe total. por ejemplo, ahora que existen estos proyectos, que existen ustedes, que los han llevado adelante, ¿no creen que también puede servir como de referente a futuras mujeres, hombres, lo que sea, que quieran montar proyectos así? En plan, el hecho de que en Canarias se vea un ejemplo real que funciona de una manera de alojamientos diferentes, ¿sabes? Como Hombre, que pues yo lo veo ojalá, como... y seguro, ¿no? Seguro Yo creo que sí. ahí A ver, está. yo he tenido mis referentes, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, en Lanzarote, Buenavista Lanzarote, fue el primero en hacerlo, ¿sabes? Y yo lo admiro mucho, hizo un producto único. O después, por ejemplo, Sonsoles en Buenavista está Gonzalo y Sonsoles está en Palacio Ico. Y la conocí a través de la pandemia y al final no solo no son referentes, sino también un apoyo, Vale. ¿sabes? O sea, trabajamos conjuntamente, es más, hacemos quedadas y, y es maravilloso decir, oye, esto, lo otro, o tengo un problema, digo, me he quedado sin panadero, o María, llama a esto. O sea, al final, sí es verdad que hay un ambiente muy bueno, al menos con las personas que he conectado en sus inicios, sobre todo la pandemia nos unió bastante porque era como nadie sabía lo que pasaba y era como Claro. qué sucede, que es fundamental. No, sí, Es yo eso te fundamental. lo quería preguntar también porque yo siento que aquí esto como que me ha conectado con muchísima gente que al final en la que me apoyo un montón y Claro. que me anima y que es lo que hace que Punta Paraíso se haya convertido en lo que es hoy, porque al final es como que tiene el carácter de toda esa Claro. gente que se va acercando porque se siente atraída con el proyecto. Y por preguntarte a ti también si tú sentías como un apoyo de gente que lo estás diciendo, Sí. pero es que sola si no me parece como imposible, Sí, ¿no? Como después que- tuve buenas amistades Vale. también. O sea, por ejemplo, Laura Velasco, una amiga mía de la carrera,
me ayudó con la newsletter inicial. Yo al Vale. final ten en cuenta que sí que había estudiado publicidad, pero estaba totalmente fuera de mapa. Claro. Llevaba 6 años trabajando de camarera. Ya. No estaba conectada de ningún tipo y ella fue la que envió y conseguimos en Traveler, que salía en Traveler. Y después también amigas que me ayudaban, pues consultas en plan de este texto te parece bien, esta foto, ¿sabes? O por ejemplo Silvia, la fotógrafa, Sí, Silvia no, Gil, Silvia que ella es también hizo un genial trabajo aquí y heavy. hizo un trabajazo y Sí. se portó muy bien conmigo, ¿sabes? Y en plan de apoyar, pues al final Y sube esto así y consejos, vamos ¿sabes? a ponerlo más lindo que hay así. veces que uno es en plan de, oye, ¿qué? Vamos, a mí me ha pasado ahora en plan de, oye, vamos a quedar y cuéntame todo. Y es como, a ver, sí, pero es en plan de, quiero montar lo mismo, cuéntame. Y es como, págame. Claro. Bueno, a mí me han ¿Sabes? mandado DMs a Instagram en plan, hola, me encanta el proyecto, quiero hacer una cosa igual. ¿Conoces alguna casa por la zona para hacer lo mismo que tú? A mí un Y montón. digo, ¿pero quién eres? Me encanta la gente. Increíble. ¿Qué puedo decir? No, En es muy plan, la común. gente me fascina. Y a ver, y yo siempre pienso que a mí me han ayudado mucho y yo quiero ayudar a todo el mundo que pueda. Claro. Pero después hay una línea que dices tú, a ver, Claro, y que Claro. al final tiene que salir de la persona también, no sé, que tiene que tener algo de cada Humildad uno, no también. puedes venir y decir, ¿cómo lo has hecho? Voy a hacerlo igual, eso es como copiar, en plan, voy a abrir otro McDonald's Ya. en esta ciudad, pero que Sí. no es eso. También se Eso nota que le tiene pone mucha cariño, alma, ¿no? yo creo, y lo tuyo. como- yo tuve una época al inicio, porque además nosotras abrimos y a los 3 meses o 4 2 meses y algo, 3, sin nada, pandemia. sí. pandemia. O sea, Sí, yo era sí. en plan de barco se hunde, en plan de tuve que pedir un Fenomenal. préstamo para pagar todos mis préstamos, porque no era uno solo, eran varios. Claro. Era como, bueno, este barco se hunde. Me acuerdo que me dije hasta octubre. Si en octubre no lo levanto, lo vendo. ¿Sabes? En plan de, porque digo, no puedo sacrificar todo mi futuro por esto. Claro. ¿Sabes? Es mejor empezar de cero y con todo lo que conlleva. ¿Te quedaste en pandemia en Alaba Suite? Sí, o sea, yo me quedé ahí y fue una historia súper graciosa porque Sonsoles de Hotel de Palacio que no tenía cocina, ten en cuenta que ya cerraban los restaurantes, entonces no tenían dónde comer. Y era como, María, ¿qué hago? Y yo, obviamente, yo cuando cerré con una ocupación máxima del 30%. Nada, una basura. Que esa es otra, que yo pensaba que iba a abrir después de la obra, en plan de, esto ha sido muy duro, ahora vienen mis ingresos. Mentira. O sea, la primera reserva fue a las 2 semanas. No pasa nada. Es agua. Y fue a las 2 semanas. Entonces, y me costó muchísimo ponerme en el mapa, porque nadie me conocía y era como un producto un poco, bueno, no sé, Peculiar. peculiar, Distinto, sí. diferente, ¿no? Entonces la gente todavía no lo entendía. Y justo yo estaba haciendo una colaboración con Loreto Blanco, que es periodista en ese momento era de él y de El Gourmet, ahora creo que es solo de él. Del Gourmet, perdona. Y era en plan, bueno, estamos teletrabajando, estaba con su marido, en ese momento pareja, y bueno, nos vamos a quedar 2 semanas más. Y yo, sí. Y nada, al final se quedaron toda la pandemia, 4 meses. No, vale. Sí, y gracias a Dios, o sea, menos mal, porque yo estaba en depresión máxima, obviamente. Estaba en plan de... ¡ah! Y porque estaba a punto de perderlo todo sin, ¿sabes? Ya. Qué fuerte. ¿Y te quedaste allí y ellos también? ¿O tú A te ver, quedabas en tu casa? yo vivía cerca, entonces Vale. ellos se quedaban ahí. Vale. Yo me quedaba en mi casa porque ten en cuenta que para mí Álava es un oasis, como yo lo digo, pero para mí no, o sea, para mí es trabajo. Tía, pues es que a mí la pandemia me reconcilió con esto, Sí. porque claro, salí de la obra, fue a abrir todo Ya. eso sin tener ni idea, en verdad, porque no sabía cómo gestionar un alojamiento. Y cuando fue como pandemia, me metí aquí con mis amigas y fue reconciliarme ¿En con serio? la casa, que fue ahí cuando decidí hacer los desayunos que hacemos ahora. Todo porque fue como, vale, voy a vivirlo y fuerte. me entró como más cariño ahí hacia Qué fuerte. el espacio, sí. A ver, yo el cariño nunca lo perdí, pero al final era como estar en el Ya, Titanic, ya. ¿sabes? Ya, En plan ya, de total. tú en el Titanic y con el Acordando- violín. acordándote de que igual tenías ¿Sabes? que cerrar. Literal. Sí. Sí. Entonces para mí era como Ya. un poco de llegar a mi casa era como bueno, ya está. No estoy viendo lo que, ¿sabes? El hundimiento. Bueno. Ya. Pero Loreto y Carlos me ayudaron un montón y era como ya, venga, vamos a hacer esta receta, vamos a hacer no sé qué, María es esto, María es lo otro, vamos a probar esto. Y Qué era guay. como, me impulsaron un montón y prueba de ello es que seguí trabajando en las redes sociales muchísimo. Ella también me sacó en varios artículos y demás.
Y cuando volví a abrir, digo desde agosto, porque ten en cuenta que siendo isla, en julio todavía no había muchos billetes, o sea, muchos vuelos y demás. Claro. Entonces julio todavía fue regular, pero también causístico por el tema de la insularidad. Pero ya agosto, que se abrió cierta normalidad, hice un 60%, o sea, No, ¿El doble? vale. sí, el doble. Bueno, es que después de la pandemia la gente estaba Sí. por moverse Sí. bastante, sí. Y también más un sitio así, quizás más pequeño, más recogido, que a lo mejor un Claro. gran Sí, hotel sí. con Eso- mucha yo gente, creo que eso ¿no? ayuda. Eso es verdad. O sea, fue un momento muy duro, pero yo creo, y al menos yo percibo desde mi realidad, Sí. que ha habido un cambio positivo de turismo y de forma de viajar y de lo que se valora. ¿En qué sentido? Sí. En el sentido de que la gente busca más las cosas pequeñas, más auténticas, más íntimas, Conectar más con el ligadas espacio. con la idiosincrasia del lugar, que busca, todo eso ha atraído más a un tipo de turismo que quiere descubrir, o sea, yo le llamo como que son aventureros, es como quiero esto, pero quiero lo real, no quiero Sí. lo comercial, ¿no? También es un poco nuestra visión porque es el turismo que viene a nuestros espacios, sí, ¿no? 100%. Porque yo creo que me voy al sur y en un momento se me va Ya. toda la... No, el pero me ha pasado pensamiento clientes ese. que quiero esto, pero que no haya turistas, que no haya gente, Ya, no, ¿sabes? total. Sí, sí. Claro. Entonces que le gusta y que viene con los deberes hechos, se saben bastante y demás. Y también me ha pasado que esto era como, qué loco, decir, clientes, hemos venido para conocer a Lava Suites y hemos descubierto esta isla maravillosa y en Aquí plan de, también. perdona. O sea, para Muy descubrir el fuerte, espacio sí. tuyo y luego ya Exacto, descubren en la plan de, isla. hay real, y Qué es verdad heavy, que ¿eh? sí, porque yo soy esa persona también. Hay turismo que va a conocer alojamientos, o sea, a vivir experiencias, y me ha pasado más de una vez de decir, no sabía nada de la isla y entonces mire, ¿sabes? Digo, Y de qué repente loco. esta isla maravillosa, ¿no? ¿Sabes? Porque Y yo en podía plan haberte de, tocado a cualquier ver, cosa. Calabasís lo amo, pero Lanzarote, Ya, quiero ya. decir, Claro. Fuerte sorpresa, Faraón. claro. Estos vinieron y Claro. triunfaron fuertísimo. entonces también está bien pues generar ese motor y demás. Sí. Y también con los desayunos, que era la pregunta que me estabas diciendo antes y que se me olvidó, me acabo de acordar. Vale. Al final, el tema de los desayunos, aparte de querer disfrutar de... Porque a mí el buffet no me gusta por dos razones. Una, porque no es nada sostenible. Ya, no. Es la cosa... Es una locura. O sea, Sí. es como Se tira mucho, ¿no? De un buffet. una locura. Y tampoco hay un- cariño puesto un gasto. ahí Un hacia... gasto y no tiene sentido ese concepto de quiero todas las vitrinas llenas Ya. para alimentar mis ojos y después, ¿sabes? Es como... Te no pones tiene un corazón sentido. de chocolate Literal. y... Claro, y Y como además, dos pues, tostadas. al final la calidad tampoco, o sea, no puedes pretender, ¿sabes? Porque después también hay mucha gente que es como, y es como, cariño, estás pagando, o sea, ¿qué pretendes? ¿Sabes? Y sí es verdad que dije, vale, ¿cómo puedo hacer? Pues también de generar cierta economía circular, ¿sabes? De pues que buscar el panadero o, ¿sabes? O para la fruta, la verdura, sí es verdad que en Lanzarote es más complicado, o sea, cuando hay algo de temporada, obviamente lo compramos, pero hay veces que es como, bueno, entonces intento ir como a las islas y después de las islas a España, a la península, perdón. Península. Y entonces, pero por ejemplo, y también ser un poco autocrítico y consciente. Yo cuando estaba de moda los acai bowl, yo era en plan de acai bowl, no sé qué, y yo me quedé en plan de, ¿Qué estoy María, haciendo? ¿qué estoy haciendo? O sea, déjate de ridiculeces porque, o sea, traer el acai desde, o sea, no tiene ningún sentido. Pues lo que hago es en plan hacer un papaya bowl, ¿sabes? Vale. Entonces, al final yo también, yo siempre digo que esto es una hoja de ruta hacia un proyecto más sostenido con todo lo que te rodea. Ser 100% algo es muy complicado Ya. hoy en día, ¿sabes? Entonces, hay cosas que intentas mejorar, ¿sabes? Por ejemplo, mi café no es, o sea, no es en plan de, "Buah, mi café es el mejor", no, ¿sabes? Pero también tengo que ver hay Ya. cosas que tienes que sacar, pero digo, bueno, lo del açaí no tiene ningún sentido, si tengo aquí papayas prácticamente todo el año, Claro. lo hacemos con eso o con la pitaya, que es una fantasía, es que es un color maravilloso, ni el Unas açaí, ganas de probar ¿sabes? tus desayunos. Sí. Y en un primer momento pensaban hacerlo también, ¿eh? ¿En qué? En un primer momento no tenía pensado hacer desayunos porque lo Vale. había planteado más como un proyecto que no estaría tan involucrada.
pero al final me di cuenta, haciendo todo ese proyecto inicial, que era fundamental para la clientela, al target que me quería dirigir. Y además dije, María, no seas una falsa, a ti te encanta un buen desayuno, ¿sabes? Claro, porque tú cocinabas, o sea, ¿siempre te ha gustado cocinar? O... No, la verdad es que Vale. no, fue a raíz realmente del fallecimiento de mi padre y estar relacionada con o sea, pues en los restaurantes, ¿sabes? Que empecé a ir a trabajar y la cocina me salvó bastante porque era una época un poco oscura y, y a través de hacer queques empecé a descubrir otra vez mi creatividad y yo, oye, esto me gusta, me lo paso bien, Me ¿sabes? encanta. Así que ¿Qué crees que aportan como esos desayunos a las personas? En plan, al principio no los tenías, luego los incorporaste. ¿Cómo crees que la persona que va siente de diferente un sitio sin ese desayuno a con ese desayuno, ¿no? Esa comida, ese sabor, esos yo colores. ahora viendo hacia atrás, si no, desde que empecé están los desayunos, Ah, siempre, vale. si era al momento de eso. Eh, Sin los desayunos a Lava Suite no sería Lava Suite. O sea, es el eje, la verdad. Sí, porque se genera una emoción muy fuerte, porque yo, por ejemplo, lo que hago es que es un desayuno que cambia cada día, es a la carta. Entonces, cosas que yo le hacía más por el hecho de o sea, de que sea más sostenido y más productivo, en el sentido de es todo casero, yo no puedo tener una carta extensísima en la que puedas elaborar, ¿sabes? Entonces, era como, te envío el desayuno un día antes, tú lo eliges, hay gasto cero y puedo hacer unos tiempos correctos de producción y no se tira nada, que era lo más importante y lo que más preocupaba. Y bueno, y también que es un pequeño alojamiento, entonces no puedes tener ahí unos recursos humanos súper extensos, Ya, claro. ¿sabes? Y sorprendentemente yo lo que pensaba que dije, uff, esto no les va a gustar mucho a los clientes, les encantó. Porque dice, yo cada noche me acuesto con la emoción Total. de lo que elijo, lo que me voy a encontrar al día siguiente. Qué Es como guay. que se genera Qué ahí, lindo. en plan de qué va a haber, ¿sabes? Y me ha pasado pues eso de todos los clientes, en plan de, con desayuno en Álava no desayuno nunca, bueno, no sé. Es que tienen Eso- una pinta, sí, sí. a ver, yo creo que es un poco un contexto de todo, o sea, es como toda una experiencia, pues el hecho de que te vayas a la cama en plan de, ay, esto, lo otro, en plan, no sé qué elegir, y yo, a ver, bueno, ¿sabes? Ya. Hay veces que es Quédate en plan de, más me días. piden un montón de cosas y es en plan, como no quiero tirar comida, digo, mira, son grandes cantidades, en plan de, te hacemos esto y si quieres más, te ponemos lo otro, Vale. ¿sabes? Porque a mí me pasa, yo también a veces como por los ojos Total. y es como, a ver, chill, Claro. tranquilo, que siempre hay tiempo para más. Ya, y que creo que al final también te hace como vivir el espacio, porque a lo mejor si no pones el desayuno es como, ah, pues se levantan y se van a desayunar a otro sitio y Claro. que eso genera un vínculo con Exacto. el espacio Yo al de... principio no lo tenía como incluido en la tarifa y ahora sí lo tengo porque me di cuenta que no estaba la experiencia completa y se perdía bastante. Porque al final ten en cuenta que todo es, nuestra recepción es virtual, que viene a ser WhatsApp, eh, y, y Ya. es el momento en el que conectamos, que se humanifica más. Por eso. Y como todo este mundo de la comida, los sabores y demás, que me está dando un montón de hambre, por cierto, ¿en qué consiste, por ejemplo, di un ejemplo de desayuno? Porque estamos aquí hablando de desayunos y quien no los haya visto, por supuesto, Sí. puede verlos en los perfiles de Sí. Álava, pero ¿cómo son? Bueno, pues por ejemplo siempre hay entrantes y segundos, porque es como un plato primero y segundo, básicos, que eso también es algo que aprendí, como que al principio era como todo súper innovador y era como, a ver, hay gente que le gusta una tostada con tomate y jamón, ¿sabes? Sí soy. Entonces están los básicos y después cambia cada día el especial tanto de entrante como de segundo. Entonces, por ejemplo, pues yogur de cabra, que es de allí de Lanzarote, ¿sabes? Porque era como no hay vaca, tiene que ser de cabra y está delicioso. Pues con granola casera y pera asada con canela y demás. Y después de segundo un pancake de matcha con, yo qué sé, con whipped ricotta, ¿cómo se dice? Bueno, ricota como salteada, no sé, salteada no se dice, como... ¿Como batida o algo así? ¿O Sí, cómo es? batida Como- y que le echamos así un poco de especies para darle sabor. Qué rico. Qué Así rico. que sí, sí, O sea, sí. que eres como experta combinando sabores, podríamos decir, en plan, por hambrienta, a lo mejor no por estudios de cocina y culinarios, No, sino... no, estudios ninguno, la verdad. O sino sea, por básicamente pasión. es hacer lo que me gustaría
encontrarme. O sea, es simple como eso. Claro. ¿Sabes? En plan de a mí qué es lo que me gustaría encontrar. Ya. Así que ahora me ha entrado hambre a mí también. Claro, es que es normal. Y, por ejemplo, hablando de comida, o sea, hablando también, como decías, de colaborar con marcas locales, no sé qué, en este caso, por ejemplo, tenemos un poco lo contrario. O sea, por ejemplo, para hacer este podcast, pues lo patrocina Dorada Especial, que es como la manera que hay un poco de que esto sea posible. Tú quizás también lo haces al revés, dándole un poco de apoyo a artesanos locales como panaderos, etcétera. Y como que nosotros aquí lo que hemos visto es que es la manera un poco de, Totalmente. de funcionar y trabajar para que las cosas A sean ver, posibles, es ¿sabes? que hay que ensalzar todo lo que tenemos porque es maravilloso. Tenemos un productazo, es que una oferta gastronómica brutal. O sea, y no sé, a mí el momento de irme con mi doradita, mis batatitos a la playa, en Famara, con el atardecer, es que hay algo mejor. Es que no me vais. Y los No, no. batatitos me encantan con este concepto. Los batatitos, Me no sé, es fascina. que esto es muy de mi grupo también, unos batatitos y doraditas, ya está. Me encanta. ¿Sabes? Qué guay. Y ahora te vamos a hacer como un juego, un poco, cuando termines de comerte esa La uva uva. deliciosa. Me lo vas a hacer a mí Eh, también, porque ¿sí? no sé. No tengo ni idea de qué estás hablando de mí. Perfecto. No, sí, sí. En plan, yo quiero saber como ustedes expertas en sabores No, que yo- dan de comer a gente. Bueno, tú también tienes desayunos aquí que están buenísimos, que yo los he Confirmo, probado. confirmo. ¿Con qué maridarías, por ejemplo, la dorada, que no sean batatitos y un atardecer? Ahí te pillo un poco, puedes pensar. No pasa No, es que son tantas cosas, es que con Unos todo. quesitos, ¿no? Queso, Unos quesitos. queso, unas papas arrugadas. nada. Ay, qué rico. Tengo un hambre. Queso frito, diría yo, también. Mm. No sé, es que con todo. Es que es mi básico. Después nos vamos al Columbo a comer un comer queso queso. con unas doradas. Qué rico. Con todo, con un pescadero. O sea, para mí es como verano. O sea, es esa sensación de estar con mi cervecita, con mis amigas de charleta. Sí, como sobremesa también Sí, un poco como el mood, sol ¿no? que te acaricia, sabes, que no te quema y te refresca. Bueno, a mí debo decir que no es comida, pero marida, genial, después de un día de surf. Que, o sea, yo meterme al agua, surfear y tomarme ese primer trago de cerveza. te lo ¿Surfeas juro. tú? Sí. Qué guay. No soy buena, ¿eh? Bueno, no hace falta, para hacerlo no hace falta ser bueno. Pero lo disfruto, intentas. lo intento. Cada día lo intento. Son de esas cosas que sí. Pero para mí eso... Después del esfuerzo, ¿no? además que te acompaña a todas partes, ¿sabes? Te lo llevas a una neverita. Es lo bueno. O sea, yo, por ejemplo, cuando vivía en Madrid era como, jolines, siempre tengo que estar como en una terraza. Ya. Y aquí es como, no, te llevas tu nevera, la buena compañía, y Ya, ya en lo tienes cualquier todo. contexto pega. ¿Sabes? Por eso. Pero sí, a mí además soy de buen comer, como cualquier cosa, con tapitas. ¿Y qué más te quería preguntar yo? Plan, ¿tú crees que el espacio de Álava, a lo mejor no, y está bien decir que no, plan, se puede como transformar o es un sitio que tú lo ves como ya No. cerrado, ¿sabes? Como de idea, de concepto, no me refiero Eso- a lo mejor que no sea un alojamiento, sino ¿lo ves como un proyecto todavía en transformación o crees que ya 100%, está y es lo como- que me gusta mucho de mi trabajo, que no tiene límite. Ahora sí es verdad que pasé una época que di muchísimo Ujú. y estoy más como en barbecho, Sí, ¿sabes? también, En plan claro. de Que es vamos a importante dejar la también. tierra. Sí, 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 Sí. sí, el barbecho es importante. Por eso fue como, venga, vamos al podcast que me moría del miedo y de la vergüenza. Para que Pero se me activen para que cosas me y peguen venir estas aquí. chicas aquí el impulso. Pero sí, 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 se pueden hacer un montón de cosas. Es más, también hemos Bueno, has hecho muchas sí, cosas. por ejemplo, las cenas gastronómicas con Marcos Tavío, que es de aquí de Tenerife, que tenía 8 aborígenes. ¿En qué consistía eso? Bueno, tiene 8 aborigen aquí no me acuerdo cómo se llamaba, aborigen solo, no lo sé, ahora no recuerdo. Y hicimos unas cenas gastronómicas, es una persona, la verdad, súper inteligente y un concepto único para mi gusto. Tiene su discurso, o sea, al final yo creo que lo importante, hagas lo que hagas, es encontrar una historia de contar y que hacerla tuya, ¿sabes? De que creas en esa historia. Y él lo que hace es un poco cocinar de forma arqueológica, o sea, como recuperando todos los orígenes y demás y explicándote, o sea, cada plato y cada forma de hacer cada ingrediente tiene su porqué y su explicación. Y bueno, fue todo un reto, la verdad. Estuve en mi casa 2 semanas y Y estuvimos de hacías convivencia cenas en en Álava. Hicimos durante
2 semanas, o sea, 2 fines de semana. Fueron Vale. 4 días o 5 días, no me recuerdo. Pero fue muy duro, o sea, yo nunca había hecho alta cocina y él me dijo, nada, tú te pones como ayudante. Y yo, pero que yo hago huevos revueltos, ¿sabes? Que yo no Y sé. tú, bueno, yo pico la cebolla. No, es que no sé ni picar bien una cebolla, te lo digo ya. Pero bueno, al final lo hicimos y la verdad, él es un genio, la verdad, un genio. Y entendí lo que es la alta cocina. Es que no, te lo juro que no se valora. Y después tú tienes allí, haces brunch para gente, o sea, en una época Sí. lo sigues haciendo para Sí, la gente para local. todo el mundo. Vale. Claro, yo era en plan de, digo, quiero que esto sea una experiencia abierta a la gente de la isla también, que lo pueda conocer, incluso no solo la gente local, sino gente que se queda en otro alojamiento y que quiere venir. De Claro. eso también tengo un montón. Vale. Que se queda en otro alojamiento y vienen a desayunar. Qué guay. Sí. Vale. Sí, sí, Ah, sí. desayunos también. O sea, Sí, o sea, ahora lo he cambiado, no es tanto como brunch en sí, como evento, es Vale. como venir a desayunar, pero que es lo el mismo. mismo, vale, Es vale. lo mismo, sí. Lo que más cambia es el horario que cambia. Vale, Sí. ¿y te tienen que avisar antes o el mismo Sí, día? Vale. se reserva, pero de esta manera, al no ser evento, es que es un sitio muy pequeño. Al Ya, final, con nuestras plazas eran máximo 8 o 9, o sea, Sí. es muy poco. Claro. ¿Sabes? Se te llenan nada. Entonces, de esta manera, al abrirlo a todos los días, siempre podemos abarcar y que hacerlo mucho más ágil para los clientes también. Y sí, y bueno, y como tú, yoga, masaje, me falta la fiesta. ¿Yoga tienes de manera, o sea, todas las semanas tienes tus clases de También yoga? es bajo petición. Vale. O sea, puede ser en cualquier momento, pero bajo petición. Igual Vale. que los masajes, sí. Así dando... Dices mucho lo de que te falta la fiesta, ¿eh? Yo Ya. aquí veo, veo cosas. No, yo voy a venir a Tú una vas a fiesta venir, de te va a Punta gustar Paradiso. y luego vamos a tener que hacer una allí. Puede Porque ser, una cosa que imagina. estuvimos hablando ayer y que a mí me gustaría mucho que pasase es que trajeses aquí un día los desayunos de Ya, Álava Suite y 100%. hacer algo para 100%. la gente de Tenerife también. 100%, cuenta con ello. A buena de gana. Pues ya está aquí dicho. Por Ya favor, está dicho. firmado. Constancia. Ya está dicho. Registrado. Ya, tengo que venir. Sí. Son testigos y testigas Sí, todos. sí. Pues Que sí. yo creo que eso es súper bonito también, como en plan ponerle tanto cariño a un sitio y que no quede solo para gente que venga de fuera y que esté 2 días, sino como darle algo a la isla, que siempre parece como que el turismo es algo de lo que estamos alejados, ¿no? Que solo podemos trabajar para el turismo, pero como que nos quita espacios muchas veces, como el turismo normal o habitual. Y como que se mezcle eso de un sitio turístico se abra como para gente local y también les tengan en cuenta, creo que es como una manera de acercarlo ahí tanto a los turistas también, Claro. de que Lo entiendan. estén, sí, y que conozcan a gente local Sí. y que entiendan que esto no es un decorado con sol Exacto. para venir con Sí, sol, sí. que mira, se un poco de sol ahora porque estaba feíto. Ya, bueno, pero también Sí. es normal. Yo siempre digo, no sé aquí, pero que a veces Lanzarote también es un poco perezosa, ¿sabes? Que le cuesta como arrancar y después al final siempre sale el sol. ¿sabes? Soy Lanzarote. Somos. Me identifico Somos con Lanzarote Lanzarote. completamente. Sí. Sí, a mí me gusta mucho eso que tienen como las dos de integrar un poco tanto gente local como con el turismo, ¿sabes? Creo que ofrece una perspectiva bastante única y diferente que cuesta encontrar en muchos sitios y que ayuda precisamente a eso, a integrar y a entender que no es, como tú dices, un decorado con sol, sino que aquí vive gente, que es un espacio que se puede compartir y en el que se puede como Y a conectar y reconciliarnos. nutrirse, ¿no? Sí, reconciliarnos con el turismo también y como ver otras maneras, ¿no? Sí. Porque al final es como, bueno, pues sí, vivo del turismo, pero también voy a aportar algo, en plan, me parece que es una casa bestial en este caso y como, pues quiero que la gente local lo viva y en el Claro. tuyo igual. Sí. Mm, Y me que no encanta. quede solo para lo de fuera. Sí, o sea, a ver, es que es un discurso complejo, la verdad. Es muy complejo y hay muchos matices y hay realidades que a lo mejor nos gustaría que fuese de otra manera, pero es la realidad, Ya. ¿sabes? Sí. Entonces yo pienso que ante un contexto lo mejor es ser consciente de todo lo que está construido alrededor para poder darle una solución lo más... o ir abriendo casillas de cosas que para que sostengan mejor el modelo, ¿sabes? O sea, al final yo vivo del turismo, Sí. totalmente. Mm. La cosa es ir trabajando por otro tipo de conciencia y sensibilidad, ¿sabes? Total. Y yo lo veo en líneas generales. Después a veces tienes a lo mejor una experiencia puntual, pero que de verdad que es muy puntual. Me siento muy afortunada con mis clientes, con mis huéspedes.
pero en línea general se está desarrollando cierta mirada sensible, ¿sabes? Total. Después también es como, bueno, sabes que hay que proteger lo nuestro y hay que elevarlo y estar orgullosos de lo que tenemos, porque yo he tenido la oportunidad y el privilegio de viajar bastante y como aquí, en ningún sitio, te lo juro, somos muy afortunados. Pero también, o sea, yo también veo muchos casos después gente que se va a otro lado y actúa de la manera que critica. Ya, ¿Sabes? ya, sí. O sea, yo pienso que es una muy buena oportunidad de hacer una autocrítica e intentar, pues, trabajar para ir adaptando todo. O sea, ir construyendo más hacia una dirección. Lo que está hecho está. Es que Total. no se puede hacer nada. Claro. ¿Sabes? Y además Ojalá. está. Bueno, ¿Sabes? y Pero ojalá construir abrir el para- melón de ojalá la normativa canaria ayudase un poco más a que sitios como estos Ya. se puedan crear, Sí. como que haya figuras donde entre Y como gente este joven. tipo. Sí, Y gente joven que lo haga. total. ¿Sabes? Por eso, o sea, yo pienso que lo de los referentes es fundamental. Claro, como no desvincularnos, sino decir, vale, no nos gusta el turismo que hay o no nos gustan ciertos modelos, vale, pues vamos a hacer cosas y vamos a involucrarnos en hacer que nos guste, ¿no? O buscar la manera Sí, de... yo pienso que de la crearlo. clave es como que, vale, vamos a ir remando hacia esta dirección, Sí, ¿sabes? Y aceptar o ir, o sea, al final, y yo no sé, a lo mejor es que vivo un poco mi burbuja, todo hay que decirlo, puede ser que sí, pero veo cierto cambio de turismo, ¿sabes? No sé, aquí no estoy actualizada, la verdad, en Tenerife, pero en Lanzarote sí que es real que hay un cambio. es que yo Que creo... sí, sigue existiendo lo otro, ¿eh? Ojo. Creo que Y hay- hay cosas que tal, pero no sé, bueno, a lo mejor soy una romántica, que veo... O sea, yo creo que sí, la gente es como que está más sensibilizada y quiere este tipo de experiencias, pero por lo menos aquí yo creo que no hay tantas, sino como que se diferencia entre hoteles grandes y vivienda vacacional, pero vivienda vacacional de alquilo la casa y ahí sí que no hay ningún contacto humano con Ya, las sí, personas sí, que sí. gestionan el espacio ni nada, como simplemente voy a una casa, la habito y vivo la Ya. experiencia desde ahí. Y por eso digo que si existiese como un modelo en el que se fomentase más como esta mediana escala, en la que sí hay Claro. como más hostel, Claro. de si hay un acercamiento al huésped, Claro. pero en una cosa más pequeña que pueda tener más contacto con lo local y con el espacio y con la gente de un pueblo, lo que sea, pues sería más guay porque ahí es donde hay el intercambio ese, ¿no? Que es lo interesante. Ya. Porque lo otro no deja de ser también un poco no sin contacto. O sea, Frívolo. sí, Sí. Como tenemos que ir acabando, yo, como persona ajena a estos dos maravillosos lugares que tienen ustedes, creo que quiero como agradecer un poco el ejemplo de que sean espacios diferentes, que integren sobre todo como tanto gente local, que sean sostenibles, o sabes lo que tú dices, de intentar Intentar que sea lo remar más hacia una sostenible buena posible, sabes, etcétera. Creo que son como ejemplos súper buenos de hacer las cosas de otra manera, que se vea que es posible, encima que ustedes las dos lo hicieron súper jóvenes, desde cero, sinceramente, dos chifladas que consiguieron hacer algo impresionante, y creo que la verdad que son súper buen ejemplo para que la gente conozca y sepa que se pueden hacer cosas diferentes y que realmente eso se puede hacer. Como que da un montón de ilusión y de perspectiva hacia el futuro de estas islas. gracias. Así que Gracias. gracias a las dos por su curro. Salud. 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 brindis por Bueno, eso, yo voy a venga. brindar con la cerveza. Muy bien. Chin, chin. Salud, salud.